pasar, y lo que nos quedaba por ver es ahora cómo hacemos con la instalación, es decir, cómo determinamos la curva de demanda de la instalación. Creo que algo habíamos adelantado respecto a que la curva de la instalación necesariamente tiene que ser una parábola creciente porque hay una ordenada al origen que sería aquello que con más o menos caudal va a tener que existir siempre porque es independiente del caudal, que es, por ejemplo, la diferencia de alturas hasta donde queremos mandar el fluido. No solo eso puede ser una causa de que haya una ordenada al origen, es decir, algo independiente del caudal. También puede ser una diferencia de presiones. Es decir, lógicamente, si el recipiente del cual tomamos el agua está presurizado, eso ayuda a la bomba. Pero suele darse el caso al revés, que el lugar de donde se toma el agua esté a presión atmosférica o incluso a presión menor que la atmosférica y haya que mandarlo a algo que está por encima de la presión atmosférica. Evidentemente eso es una carga que la bomba tiene que cubrir y que se suma a la diferencia de alturas. Es más, a veces esa diferencia de presiones puesta en metros determina alturas muchísimo mayores que la que correspondería a la diferencia, digamos, geodésica de los metros desde el lugar de la bomba hasta el lugar de destino. Más o menos me siguen con lo que voy diciendo. Sí. Bueno, por poner un caso, digamos, extremo o casi extremo, pensemos que en una central, por ejemplo, Central Puerto, una unidad que tiene una caldera que está trabajando a 190 bar, 195 bar, digamos que la bomba tendría que poder vencer para que ingrese el agua al domo de la caldera, digamos un poquito más que eso, redondeamos en 200 bar. 200 bar son 2 kilómetros de columna de agua. Mucho más que la altura geodésica del domo, que está a 45 metros del suelo. Es decir, cuando uno piensa en la parte, digamos, constante de la curva de demanda, a veces uno no piensa en la presión, pero no depende del sistema. A bordo, la bomba que manda el agua a la caldera, como la caldera tiene 7 bar, digamos que por lo menos necesitaría una presión de 70 a 75 metros de columna. Cuando necesitamos ahora completar el concepto de por qué la parte cuadrática, porque a medida que aumenta el caudal, aumenta las velocidades de circulación de las cañerías y eso aumenta las pérdidas. Y como las pérdidas son función del cuadrado de la velocidad, terminamos teniendo una curva que tendrá un arranque en caudal cero, digamos velocidad cero, que sería esa altura fija, que sería la geodésica más la de las presiones, y después de ahí en más una columna creciente a medida el caudal va aumentando. Finalmente tendríamos una curva creciente, combinada con la curva decreciente de las bombas normales, que tienen paletas inclinadas hacia atrás, me estaría dando finalmente un punto de funcionamiento. El tema es para ustedes ahora, ¿cómo hago para sacar la curva de la bomba? Si hay alguna pregunta y si no me voy a pantalla compartida para tratar de mostrarles unas figuritas que preparé. Yo tengo una consulta que no sé muy bien si entendí. El tema de la altura de la bomba,
Cuando hablamos de eso, hablamos de una presión, ¿no? O sea, a menos hablar de altura, podemos decir en bar o otro tipo de unidad, ¿o me equivoco? No, no te equivocas. Hay una diferencia de presiones que podrías medir en bar y de hecho lo haces así en los compresores. Pero en las bombas uno divide esa diferencia de presión por el peso específico y le queda metros. Ah, ok. Es decir, es una diferencia de presiones, pero dividida por el peso específico del líquido que se trate. Ok. Bueno, voy a ver ahora de compartir pantalla. Ah, otro que está intentando entrar. Barras adentro. Bueno, vamos a intentar ahora compartir pantalla. Pim. Esta la habíamos visto completa, que lo habíamos terminado la clase pasada con esta voy a detener el video. Listo. Estas figuras, digamos que representaban las curvas de la bomba. Con la bomba con paletas para atrás, esta azul no aparece porque es la teórica, la que aparece en los diagramas como tienen en el BADM como es esta. Y esa curva es la que tenemos que cruzar con la curva de la instalación. Y el drama ahora para ustedes es cómo hago esta curva. Y teniendo esta curva, ¿cómo sé si la bomba me sirve o no me sirve? Si la bomba esta fuera insuficiente, porque a lo mejor la curva arranca por acá, la curva de la instalación, y hace esto, está claro que esa bomba no me sirve. No hay que andar buscando vueltas porque nunca vamos a tener un punto de funcionamiento. Si la corta por acá, serviría con este caudal chiquitito. Es decir, que ustedes se dan cuenta que estaríamos desperdiciando las posibilidades de la bomba, que son una gama bastante grande, porque estaríamos limitados por acá. Y posiblemente el rendimiento sea muy pobre. Normalmente se intenta que la curva de la instalación cruce a la curva de la bomba más o menos en esta zona. No muy por acá tampoco, porque entonces el rendimiento por acá también es bajo, sino más bien por acá, desde lo que sería el punto de diseño, o un poquitito más o un poquitito menos. Esta es la zona. Vamos ahora a la instalación. Supongamos, vamos a agrandar esto un poquito. Ahí está. ¿La tienen bien a la vista? Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, supongamos una instalación en la cual necesitamos una bomba, que en general a bordo no vamos a tener una única bomba y tampoco en los edificios de departamentos, sino que tenemos lo que se llama un cuadro de bombas, es decir, la línea de instalación se reparte en dos bombas, porque siempre va a estar, o normalmente va a estar funcionando una de las dos y la otra está de respeto. Así que normalmente la instalación es una cosa como esta. Acá vista de costado, bueno, omití el codito este y está como si fuera una bomba única. Pero normalmente vamos a tener un sistema doble. Esto lo comento simplemente por el hecho de que a veces el dibujo no refleja la cantidad de accesorios, porque va a haber más accesorios, va a haber más curvas o codos por acá, etcétera, etcétera. Y una T acá que sería la T de unión, otra T aquí donde se bifurca el chorro. Es decir, hay, digamos, variantes y hay que tener en cuenta para la instalación que el K no necesariamente va a tener la cantidad de accesorios que uno tiene ahí a la vista en un dibujo simplificado. Es más, normalmente y sobre todo en los edificios y a bordo, y en las fábricas y a bordo, la cantidad de accesorios que hay comparado con la longitud de cañería es bastante considerable. Es decir, que
término de sumatoria de KI, de las pérdidas, es bastante mayor que porque no predominan las longitudes de caño, sino que predominan todos los accesorios que hay que tener ahí. Lo que representé acá es simplemente un tanque del cual tomamos con la bomba y la mandamos a otro tanque más elevado. Los dos están con venteos. ¿Ven la manito por ahí? Sí, sí. Lo que quiere decir que están los dos a presión atmosférica. Si tuviera una válvula que lo puede cerrar, como puede pasar, por ejemplo, con los tanques desaireadores en las plantas de vapor, a la salida de los condensadores, ese tanque desaireador normalmente trabaja a una presión un poquito por arriba de la atmosférica, y ya que estamos, les comento que eso es para termodinámica, que la razón de ser de que este tanque esté a una presión un poco mayor que la atmosférica es que como acá tenemos que separar, bueno, no en ¿no? Pero si fuera un tanque desaireador, tendríamos que estar separando el aire y los gases no condensables, dióxido de carbono, etcétera, del agua de alimentación de la caldera para dejarla libre de gases y libre de oxígeno. Entonces tenemos que estar con una presión mayor que la atmosférica para que los gases estos salgan a la atmósfera, salgan para afuera. Esa es la razón de que esté una presión, digamos, un 20 o 30% de la presión atmosférica por encima de la atmosférica. En este caso no, es un tanque simplemente que a bordo podríamos decir estamos tomando un tanque doble fondo, agua de alimentación de caldera y la estamos mandando al tanque de servicio. También serviría para combustible, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos para determinar la curva esta? No cometan nunca el error de tirar un Bernoulli que pase por la bomba, porque acuérdense que cuando vimos la ecuación de Bernoulli dijimos que varía cuando no había trabajo, fuente de trabajo involucrado en la línea de corriente, ni fuentes térmicas importantes. Como acá en la bomba evidentemente hay trabajo, se le está aportando energía al fluido, lo que podemos hacer es tomar Bernoulli desde la superficie del tanque, esa línea de corriente imaginaria que se mete por acá, y llega hasta la entrada de la bomba ahí. Eso es lícito. También es lícito tomar un Bernoulli desde la salida de la bomba, ahí, y seguir hasta el destino final. Si el chorro sale libre, si esto estuviera por arriba o este nivel estuviera por aquí abajo, el chorro sale libre, nuestra ecuación de Bernoulli termina acá con la velocidad de salida del chorro. Como está sumergido, tenemos que llegar hasta aquí arriba. Es decir, que este sería nuestro punto final. Eso es lo que hice aquí. Planteamos la ecuación de Bernoulli desde 1, la tengo en la mano, a ver, está entrando ahí otro. Bien. Desde 1 hasta la entrada de la bomba, que sería el punto 2 ahí. Y después, desde la salida 3 hasta llegar a 4, ahí arriba. La presión, velocidad, Z, presión, velocidad, Z y las pérdidas en la aspiración. A la salida hacemos lo mismo, la presión 3, ahora, aquí tenemos unas incógnitas que son la diferencia de presiones entre 2 y 3. Entonces despejo. Pongo así porque la presión en 3 evidentemente ya sabemos que es más grande que la presión en la entrada, para eso está la bomba.
De modo que despejamos así. Esa diferencia de presiones, presión de 3 sería la presión de salida, pongo acá presión de salida, es esta presión 3, menos presión 2, que es la presión en la entrada, sobre el peso específico, y eso es lo que vamos a llamar H, porque tiene unidades de longitud, de la instalación. Ese es el requerimiento que por supuesto tiene que poder suministrar la bomba, si no, no serviría la bomba. Después van a coincidir esta H de la instalación y el H de la bomba en el punto de funcionamiento. Pero de momento no sabemos cuál es el punto de funcionamiento. Es más, podríamos estar evaluando esto sin tener la bomba, ni la curva de la bomba, para poder después seleccionar entre 2 o 3 bombas cuál es la que me viene mejor. Así que ahora nos ocupamos solamente de la instalación. Nada de lo que viene por acá tiene que ver con la bomba. Al despejar esto, y llamando pérdidas totales a las pérdidas de la aspiración más las pérdidas en la descarga, nos quedaría P3 menos P2, o sea, el H de la instalación, o sea, todo esto de acá, lo resumo acá, y me queda una expresión donde quedan, después háganlo esto, ustedes con un papel y lápiz, para tener en cuenta cómo hicimos el despeje. Acá no hago todos los pasos intermedios porque se me hacía demasiado largo. Puse el resultado final. Y agrupé primero lo que no tenía que ver con el caudal, con la velocidad, es decir, para obtener lo que serían los factores que intervienen en esa ordenada al origen, y luego lo que tiene que ver con las velocidades, o donde aparecen velocidades. Finalmente me quedaron 5 términos más las pérdidas. Este término, Z4 menos Z1, es lo que habíamos comentado, es la diferencia de alturas geodésicas entre dónde tengo el agua y dónde, o el líquido y dónde lo tengo que mandar. El otro término es el de la diferencia de presiones. La presión que hay aquí adentro menos la presión que hay aquí adentro, convertido en metros de columna. En este caso de este ejemplo, estos dos se van a cancelar porque la presión aquí y la presión aquí son la misma. Y luego me queda un término medio de morondanga que sería Z2 menos Z3. ¿Qué es Z2 menos Z3? Es la diferencia entre el eje a la entrada y la cuota de salida. En la mayoría de las bombas este valor es muy chico, son unos pocos centímetros. Es muy común que no se tenga en cuenta, es decir, que este término, digamos, no se considere. Fíjense que aún en bombas grandes, en sala de máquinas, con bombas de 30 o 40 centímetros de diámetro de rodete, digamos 5, 6, 8 pulgadas de diámetro de cañería, las bombas son normalmente de eje vertical y están construidas de modo tal que esta diferencia Z2 menos Z3 en algunos modelos es igual a 0 y en otros modelos es del orden de 10 a 15 centímetros, es decir, no es muy grande. Hay algunas bombas centrífugas de eje horizontal, como esta que está dibujada acá, que sí son muy grandes. Muy raro que se vayan a ver ahora, pero puede ser en alguna instalación que subsista funcionando desde los años 30 más o menos, en el cual la bomba tiene más o menos 4 metros de diámetro. Entonces Z2 menos Z3 sería 2 metros. De esas bombas había, cuando yo era jefe de diques, para la chica del dique 2. Entonces, en ese caso, y una diferencia de altura Z4 menos Z1, que era del orden de 10 metros, el metro 80 que tenía de acá hasta acá, o 2 metros, evidentemente no lo podía dejar de lado, si se me ponía a hacer cuenta, porque era importante, frente a 10 metros, que era la diferencia entre el agua en el dique y la marea a poder a la dársena.
Pero en general, a bordo, todos estos problemas no los tenemos en consideración porque esta diferencia de alturas normalmente se desprecia, lo cual es un alivio. Vamos a estas. B4 menos B1. B4 menos B1. B4 es la velocidad a la salida y B1 la velocidad aquí en este. Esta velocidad es ínfima, normalmente se va a despreciar siempre. ¿Por qué? Y porque el nivel es constante o bien baja muy lentamente, pero esta velocidad es muy pequeña frente a esto. Eso ya lo vimos con las descargas por gravedad. La velocidad de descenso del tanque es muy inferior a la velocidad de circulación en la cañería y por lo tanto los cuadrados, la diferencia de los cuadrados es abismal. Entonces, esta velocidad nunca se tiene en cuenta. Si este caño estuviera saliendo el agua en chorro libre, repito, o porque esto está por acá arriba, o porque el nivel este está muy abajo, en ese caso esta velocidad 4 no sería nula y sería igual a la velocidad de la cañería, que es la que usamos para las pérdidas. Esta. En este caso en particular, como las dos están siendo por las superficies mucho mayores que la sección de caño, estas velocidades son muy pequeñas frente a esto, a menos que me interese hacer una ecuación para saber cuánto tarda en llenarse el tanque, las velocidades estas no van a existir. Así que pongámonos contentos, de momento lo único que tenemos es Z4 menos Z1, porque este se anuló, este lo despreciamos y este se anuló. Y pasemos a este. Profe, disculpe. B2 y B... Sí, adelante. Z2 menos Z3, ¿están tomados desde el mismo punto de referencia? Todas las cotas se tienen que medir desde el mismo nivel. Podés tomar este nivel y todas las cotas son positivas. Podés tomar el nivel del eje este como 0 y por lo tanto Z1 sería negativa, Z2 sería 0 y Z3 iría acumulando. O si querés hacerte la vida imposible o complicártela, toma este nivel y todas las cotas son negativas. Es decir, todas las cotas siempre en última instancia es como cuando uno está tomando energías potenciales de cuerpos sólidos. Tenés que tomar un nivel de referencia, el que más te convenga, o el que tengas más a mano, o el que te impongan. Acá nadie impone nada, así que se supone que uno podría estar tomando Z2 igual a 0, es muy común esto, tomar Z2 igual a 0, con lo cual Z1 quedaría negativa, o bien tomar Z1 y tomar todas positivas, depende, eso va en el gusto de cada uno. En los problemas que yo he resuelto siempre me he inclinado para poner Z2 igual a 0. Pero por un problema de costumbre o como quieras llamarlo. Pero estas, por supuesto que todas las cotas tienen que estar medidas desde una misma salida. Es decir, eso es muy común. Saliendo del tema este de las cotas en elevación para el problema este. Si vos medís los kilómetros de ruta, los 270 o 370 kilómetros para llegar a Rosario, los 400 para Mar del Plata, los 670 para Bahía Blanca, lo que sea, implica que tenés que tener un kilómetro cero, que está frente al Congreso, acá en Buenos Aires. Es decir, todas las rutas se miden con kilómetros que supuestamente arrancan de ahí. Es decir, cuando estás en Luján, kilómetro 70, estás a 70 kilómetros del Congreso. ¿Me expliqué? Sí, sí, se entendió. Mi consulta era, ¿por qué es Z2 menos Z3? Porque si Z2 es más chico que Z3, daría un valor negativo. Sí. La secuencia esta
es tal cual resulta del reemplazo aquí. Cuando hago los despejes B3, fíjate que B3 y Z3 van a quedar de este lado, van a quedar negativos. Entonces Z3 y B3 los tenés negativos. Aquí, al despejar B2, B2 pasa de este lado negativo, Z2 pasa de este lado negativo, pero como tenés que restar, se invierten los signos y acá te van a aparecer positivas. Cuando hagas en papel el despeje para llegar a esta expresión esta, te va a quedar esto y ahí te vas a dar cuenta de dónde viene. Sí, evidentemente es un valor negativo. Muchas gracias, disculpe. No, por nada. Muy bien. Hemos llegado entonces a esta expresión donde en general, me faltaba terminar de aclarar esto. B2 y B3 son las velocidades del fluido a la entrada y a la salida. No B2 y B3, la B2 del rodete que habíamos visto en la teoría, no. Acá la velocidad con la cual sale de la bomba o con la que entra a la bomba. O sea, son velocidades medidas ahí en la boca. Por lo tanto, si los diámetros son iguales, como es en la mayoría de los casos, esto se anula. Hay algunas bombas que por razones muy particulares tienen el diámetro de la boca de succión un poco más grande que la boca de descarga. Por ejemplo, 6 pulgadas en la aspiración y 5 pulgadas en la descarga. Eso se hace, o digamos, esas bombas se utilizan en sitios donde las pérdidas en la aspiración hay que bajarlas. Entonces, frente a una cierta velocidad de circulación en la salida, intentamos que la velocidad en el caño de aspiración sea menor. Y la única forma de lograr que sea menor esta velocidad que esta es hacer que este diámetro sea más grande. Eso lo van a encontrar a bordo, en plantas de vapor, o en tierra también en plantas de vapor, en las cañerías que toman el agua condensada en los condensadores y la hacen circular por la bomba de extracción de condensado. La bomba de extracción de condensado normalmente tiene un caño de aspiración menor que el de salida, pero las bombas de uso normal, común, tienen el mismo. Así que este normalmente cero, este término normalmente cero, por razones constructivas, ya que todo casi nunca ocurre. Este B1, B4, B1 normalmente no existe y me queda B4, en este problema no, pero en algún otro puede ser. Y me quedan este y este. Es el que, fíjense que de estos 5 términos, normalmente hay 2 que nunca existen, y de este puede que exista alguno de los 2. Por ejemplo, P1 atmosférica, la saco, me queda P4 distinta de la atmosférica para cuando sea el caso. Esta se anula y esta depende si el chorro sale por arriba o por abajo. Si es chorro sumergido o chorro libre. Me voy ahora y repito aquí. Perdón, van aprovechando para tomar la foto. La otra la tomaron, ¿no? Sí. Bueno, tomen esta hora. Quedan 8 minutos y charlamos esto y después un poco de la otra clase la tomamos para terminar el problema. Repito acá esto. Lo único que hice aquí fue repetir lo mismo que estuvimos hablando. Este generalmente despreciable, este generalmente despreciable. No puse este y no puse este, pero bueno, no importa. Y las pérdidas. Estos 3 de acá son los que son independientes del caudal, porque son independientes de la velocidad, y son la ordenada del origen de la función. O sea, digamos, escribí lo que comenté. Lo dejo indicado acá para mostrarlo después en el diagrama que viene la otra hora.
Y estos, que son los dependientes del caudal, dan la característica de ecuación cuadrática, porque b cuadrado por la continuidad es lo mismo que q al cuadrado. O sea, velocidad al cuadrado, caudal al cuadrado son equivalentes, lo único que cambiaría es el área de la sección de caño, que estaría actuando ahí como un factor constante. ¿Cómo hacemos entonces para evaluar esta curva? Si no tenemos un dato ya de que sabemos que el caudal es de tanto, porque lo medimos con un caudalímetro, y necesitamos tirar toda la curva, lo que hay que hacer es suponer velocidades. No sé, 1,5 metros por segundo, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, lo que uno quiera, 4 o 5 valores. Con la ordenada del origen y teniendo 4 o 5 puntos, tiramos la parábola. Entonces, suponemos las velocidades. ¿Pero qué supongo? 20 metros por segundo, 1 metro por segundo, 0,5 metros por segundo. Bueno, cuando uno vio 2 o 3 problemas, o se encontró con 2 o 3 casos reales con caudalímetros, y se da cuenta que las velocidades de circulación del agua en cañerías nunca son demasiado chicas. Menos de 0,3, 0,4 metros por segundo es imposible, porque es un problema práctico. Si las velocidades son muy bajas, cualquier arenilla o basura que tenga el agua va a quedar cualquier problema, cualquier basurita va a decantar y va a ir tapando la cañería. Entonces, para asegurar que haya arrastre de basuritas, arenitas o cualquier otro contaminante, necesitamos una velocidad mínima. Entonces, menos de 0,5 metros por segundo es muy poco probable que se haga funcionar una instalación, porque se empezaría a ensuciar, a tapar. Velocidades del orden de 10, 12 metros por segundo tampoco, porque las pérdidas son demasiado grandes. Los términos de pérdidas de estos son demasiado grandes. Entonces, para evitar esto, las velocidades de circulación económicas, digamos, para no implicar un costo muy grande en potencia de bombas, normalmente no pasan de 4 o 5 metros por segundo. Sobre todo en diámetros grandes. Eso también depende del diámetro. Si el diámetro, qué tarde llegó este tacón, pobre. Si el diámetro de cañería es del orden de hasta 3 pulgadas, 1, 2, 3 pulgadas, las velocidades normalmente andan entre 2 y 3 metros por segundo. Puede ser un poco menos, 1,70, puede ser 2 metros, 2,5, 3, 3,20, 3,50, no más de eso. Es decir, que si mi cañería tiene 2 pulgadas o 1 pulgada y 3/4, yo ya sé que mis velocidades para plantear acá y tirar la curva, tomaré 1, 2, 2,5 y 3, y si quiero otro punto más, 3,5, nada más. Si las cañerías son de más de 4 pulgadas, digamos 6, 8, 10 pulgadas, las velocidades pueden ser un poco mayores, las velocidades económicas, sin implicar un costo muy grande de potencia de bomba. Y por lo tanto, son del orden de 4 a 6, 7 metros por segundo. Más que eso, muy, muy raro. Es decir que plantear esta columna es fácil. Después lo que hay que hacer, esto lo preparé en forma de cuadrito porque sistematizamos y escribimos menos, ahorramos papel, o se pueden hacer una plantilla de Excel, el cuadrado de la velocidad, con la velocidad de la cañería y por supuesto el dato del diámetro y de la viscosidad con la temperatura, sacamos el Reynolds. Con el Reynolds vamos al diagrama de Moody o a la formulita y sacamos el valor de fricción.
Y luego, con eso calculamos las pérdidas totales. Esto. Está acá, está de acá. Teniendo las pérdidas, el término de velocidad, si es que alguno de estos subsiste, en este caso no, en el problema que estamos viendo no, esto se anula, por lo tanto, el único término con velocidades es esta. Entonces ya con eso tenemos sumándole la parte fija, esta, que acá sería este término, nada más, que es una constante, tendríamos el h de la instalación. Con la velocidad de la cañería y el área de sección, con el diámetro interno, sacamos el caudal. Como estamos trabajando con metros por segundo y el área va a quedar en metros cuadrados, me queda metros cúbicos por segundo. Y después lo paso a la columna de unidades deseadas. ¿Por qué? Porque puede ser que me interese trabajar con metros cúbicos por minuto, que puedan ser, si es un sistema grande, metros cúbicos por hora, o si es un sistema chico, que sean litros por minuto. Es decir, la unidad conveniente para manejarnos es esta. Es decir, que este grafiquito me está cubriendo prácticamente todas las posibilidades para poder evaluar la curva y tener puntos, entrando con caudales, subiendo hasta la altura h y ahí tirar la curva, que después habrá que superponer con la curva de la bomba, que eso lo vemos ahora, queda poco tiempo, así que ahora aclaramos preguntas, queda un minuto y medio, y después, después de 10 minutos de recreo, arrancamos con la segunda charla y ahí terminamos de ver el tema de la bomba. Más o menos esto está digerido. Sí, sí. Bueno, dejamos de compartir. Queda menos de un minuto, ya deben quedar segundos, así que encantado de verlos y nos vemos en un ratito. 10 minutos hacemos la otra. Entonces, quedamos entonces que de alguna manera sacamos la curva de la bomba. Ojo, me ha pasado que en algún parcial o en algún final, algún alumno, alguno de ustedes perdiera mucho tiempo haciendo la curva de la bomba, perdón, la curva de la instalación, con todo detalle, tomando 4 o 5 puntos para las distintas velocidades, pero el problema es que ya le daba el caudal. La obtención de la curva la hacemos cuando, como suele suceder en la realidad, el caudal de funcionamiento en una condición determinada no es un dato. Si el problema, para simplificar y ahorrar tiempo, le da el caudal es ese, ya está. Lo único que hay que hacer es ir a la curva de la bomba con ese caudal y ya tenemos la altura para todo lo que se necesite. Porque si tenemos el caudal, tenemos el punto de funcionamiento. Esto de sacar la curva de la bomba es cuando no tenemos el punto de funcionamiento y tenemos que determinarlo. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Bien. Entonces, bueno, volvamos ahora al grafiquito. Compartir pantalla. Ay, sonamos, ¿qué pasó? Listo, ya está. Me voy a hacer autoeliminar. Listo, muy bien. Entonces, si teníamos esto en claro y no teníamos el caudal, tenemos que pasar, ahí se acabó el diagrama, a graficar sobre la curva de la bomba, la curva de la instalación. No tuve acá el colorcito este verde claro. Estos puntos que están acá
son los que resultan de haber tomado, calcular estos caudales para la velocidad 1, o sea, la que pusimos acá primero, para la velocidad en segundo lugar, el tercero y cuarto. Fíjense que un 4 ya es bastante. Esta es la ordenada del origen, en este caso Z4 menos Z1 para el problema que estaba en la ilustración al principio. Algunos de ustedes van a decir, no coincide. Y no coincide porque no trabajamos con Q0. Normalmente los diagramas estos no arrancan desde cero. Habría que continuar este diagrama y poner el eje por acá para realmente llegar a donde tengamos el cero. Es decir, que para la parte gráfica, en general es simplemente una referencia que tenemos, pero es difícil que la representación llegue hasta el Q igual a cero. Los caudales de las bombas tampoco arrancan. Si esta bomba tuviera un máximo de 400 metros cúbicos por hora, y acá tendrá 200 metros cúbicos por hora, pero no estamos llegando a cero. Aunque tomemos una velocidad más o menos chica, 1 metro por segundo, 1,5 metros por segundo, con el tamaño de la cañería no nos va a dar un caudal muy cercano a cero, salvo que la cañería sea muy finita, muy chiquita. Bueno, ¿con qué nos encontramos entonces? Obtuvimos los puntos para tirar la curva de requisito de la instalación. Para cada caudal, ¿qué columna habría que vencer? La bomba me presenta una característica contraria, de modo que el punto de funcionamiento va a ser donde acá donde tengo la mano. Aquí se conjugan lo que la instalación necesita en términos de columna para cada caudal y lo que la bomba puede dar en términos de columna para cada caudal. Resultado, este es el punto de funcionamiento. Una de las presentaciones de las curvas de rendimiento de la bomba es esta, la otra es en curvas de nivel, las tienen las dos en el Vademecum, de modo tal que si el punto de funcionamiento es este, subiendo hasta la curva de rendimiento, sé con qué rendimiento estoy trabajando. En este momento estoy trabajando con rendimiento bueno, cercano al máximo. Ahí es donde tengo la mano. Es decir, para sacar el valor numérico, tendría que subir hasta aquí e ir hasta el eje de ordenadas en la escala correspondiente a los rendimientos. La columna, vengo para acá y tengo que ir otra vez en este eje, pero a la escala de columnas. Presentamos la curva de AMPA. Esa curva de AMPA, normalmente el eje está de este lado para no seguir metiendo escalas acá. De modo tal que para este punto de funcionamiento y este caudal de funcionamiento, teniendo el caudal podemos sacar la velocidad, por supuesto, podemos sacar el AMPA en metros. Y ahora vamos a pasar a explicar qué es esto de AMPA. Cuando tenemos la bomba, a ver, vamos de vuelta para acá. Podemos llegar a determinar una presión a la entrada de la bomba. Ahí donde tengo la manita. ¿Cómo haríamos? Tendríamos que tomar un Bernoulli entre 1 y 2, que es este que está acá. De ahí conoceríamos P1, que es la atmosférica, B1 que es 0, Z1 que sería menos 2 metros, menos 3 metros, no sé lo que hace acá. La velocidad en 2 la tendríamos porque es la velocidad que corresponde a este caudal.
De modo que en esta ecuación las h de pérdidas las sacamos con esa velocidad. Tendríamos todo y podemos despejar el valor de la presión 2. O sea, ¿qué presión tiene en esa condición de funcionamiento para llegar hasta acá? Fíjense que para esta instalación, si aquí tenemos la presión atmosférica y aquí estamos más arriba, aún sin pérdidas, la presión aquí sería menor que la atmosférica. Y como encima están las pérdidas en la aspiración, la presión acá seguro que es menor que la atmosférica. El tema es, a la temperatura que esté el agua, si aquí vaporiza o no vaporiza. Si llega a vaporizar, evidentemente no funciona la instalación. Esa vaporización del agua, producto de la depresión, es lo que se conoce como cavitación. En realidad, el término cavitación es un poco indirecto, por así decir, porque en realidad cavitación es lo que se va a ir produciendo producto de esa ebullición del agua por depresión, el deterioro mecánico que se va a producir. ¿Por qué se va a producir un deterioro mecánico? Porque las burbujas de vapor que se forman, al formarse, aumentaron el volumen, es decir, el volumen de líquido, de 1 centímetro cúbico de líquido, cuando vaporiza pasa a ser varios centímetros cúbicos. Por lo tanto, hay una onda de presión hacia afuera y después, cuando el líquido arrastrando burbujas de vapor, esas burbujas de vapor lleguen a una zona donde la presión es más alta, por ejemplo por acá, dentro de la bomba, en el rodete, esa bomba, esas burbujas de vapor van a implotar, es decir, van a volver al líquido muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el cambio de presión es brusco. Entonces el cambio de estado de gas a líquido también es rápido. Resultado, se forman ondas de presión, tanto cuando la burbuja de vapor se forma, como cuando la burbuja de vapor desaparece, implota, y eso va generando un golpeteo sobre las superficies metálicas y las va deteriorando. Finalmente se empiezan a picar y se empiezan a destruir. Eso es lo que se conoce como fenómeno de cavitación, que por supuesto tenemos que tratar de evitarlo. Profesor, Sí. ¿y esas implosiones también generan turbulencia salida? En realidad, el régimen siempre es turbulento. No es que se genere una turbulencia, aunque de alguna manera lo podrías mirar así si querés, por el hecho de que tenés un cierto volumen de burbuja de vapor que de repente se reduce hasta llegar al líquido. Lo que se va a estar produciendo desde que se forman las burbujas de vapor hasta que se... A ver, espera, vamos a volver a la otra. Acá, a ver si tenemos... No, esta está entera. Tengo otra foto. Acá. Si las burbujas de vapor empiezan acá, se empiezan a formar, esas burbujas de vapor van a ingresar con el resto del líquido al rodete y en algún momento por acá, por el centrifugado, empieza a aumentar la presión. Quiere decir que en esta zona se va a producir la formación de la burbuja de vapor y la desaparición de la burbuja de vapor. Entonces acá empiezan a aparecer ondas de presión, ondas de choque.
perdón, no digo onda de choque, es otra cosa. Es decir, ondas de presión que golpean, chocan contra el metal, contra la superficie sólida y las van deteriorando. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué necesitamos el AMPA? Cuando el fluido ingresa acá, tiene una presión, que es la presión a la entrada, esa presión 2 que calculamos recién, que sería la presión medida aquí. Pero la presión va a seguir bajando hasta que llegue acá al rodete. ¿Por qué? Y porque acá es como una especie de codo, según cómo sea la bomba, acá hay más pérdida. Y se produce también una pérdida de presión grande aquí, a la entrada. Voy a tratar de usar este dibujo para tratar de explicarme. Supongamos que acá el fluido viene con una cierta velocidad. Bueno, acá vemos que aumenta un poquito la presión localmente, ahí muy poquito porque aumenta la presión por el efecto de la presión de remanso, porque el fluido se frena. Pero el fluido que pasa a los costados se acelera y al acelerarse disminuye la presión. Y normalmente esta disminución de presión que se da a esta altura más o menos, 1 centímetro de la paleta, 2 según el tamaño, esta disminución de presión es mayor que este aumento. Quiere decir que la presión mínima no se da acá, se va a dar ahí, a la entrada de la paleta, 1 o 2 centímetros donde empezó la paleta. Ahí tenemos la presión mínima. Esta caída de presión, desde que llegamos acá hasta que nos metimos aquí, la caída de presión acá, que puede ser a veces bastante grande, inclusive con un valor igual a la presión atmosférica, o sea, en metros de columna, 10 metros, es lo que se conoce como AMPA. El origen del nombre AMPA, que es una traducción literal, altura neta positiva de aspiración, es una traducción literal del inglés, Net Positive Suction Head, NPSH. Que es un galimatías que no está reflejando lo que sucede, que es esta caída interna de presión. Mi sospecha es que o el que le puso el nombre no entendía muy bien de qué se trataba, sabía que estaba pero no lo definía muy bien, no tenía muy claro el concepto, o bien quiso marear a todos los que venían detrás para hacerse el importante, diciendo, miren de lo que estoy hablando y que los demás se queden papando moscas. ¿Cuál es la verdadera razón? No sé. Pero fíjense ustedes que hubiera sido mucho, pero mucho más simple el que lo descubrió y lo bautizó lo hubiera llamado caída interna de presión. Es decir, que la presión mínima va a estar aquí en lugar de estar aquí. Y te doy una curva en metros o una curva en bar que me diga cuánto es esta caída interna de presión. Que lógicamente, como las pérdidas aquí, en este trámite, son función del caudal, del cuadrado de la velocidad, también van a ser función del cuadrado del caudal. Por eso en el otro diagrama aparece como una parábola. Ojo, ténganlo en claro el concepto y estén preparados para escuchar en la vida profesional las cosas más disparatadas como explicación de lo que es el AMPA. Algunos van a llegar a decirles que es
cuánto puede aspirar la bomba. Con lo cual, ese pobre individuo va a estar muy contento con una bomba que tenga un AMPA grande, cuando en realidad el AMPA grande le está restringiendo las posibilidades de aspiración y de funcionamiento a la bomba. Otro error es tratar, esto lo voy a explicar de vuelta, ¿puedo salir de este dibujo? ¿Volvemos al otro? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Acá. Vamos a ver, andar un poquito este. Y vuelvo acá. Entonces, a esta presión calculada aquí, presión a la entrada, presión 2, le resto el AMPA y tengo la presión mínima. Supongamos que acá tuviera una diferencia de menos 3 metros entre las pérdidas en la cañería de aspiración y el AMPA que tenga 3 metros. Mejor dicho, 3 metros acá y que tenga 2 metros de AMPA. Quiere decir que la presión mínima acá es de 5 metros negativos por debajo de la presión atmosférica. ¿Hasta acá voy bien? Sí. Sí, sí. Bien. Si el líquido estuviera a una temperatura tal que vaporizara con una presión de 0,5 de la presión atmosférica, estaría empezando a cavitar. ¿Cuál sería la solución? O bien tomar el líquido más frío, o si no se puede, prever que esta instalación, esta bomba tenga menos pérdidas. Es decir, en lugar de 3 metros que tenga 2, porque 2 y 2 de funcionamiento serían 4 y no 5, y entonces estaría a 1 metro seguro. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bajando la velocidad, poniendo un diámetro más grande, con eso que les había comentado la otra hora, o bien, si no puede ser, bajar esta bomba. ¿Y no De se modo puede de bajar refrigerar esta la cota. entrada? ¿Qué? ¿No se puede refrigerar la entrada de la bomba bajando la temperatura? Sí, pero podés estar perdiendo energía térmica, y si esto estuvieras haciendo una instalación que es alimentar una caldera, te interesa que el agua esté caliente. Si acá está caliente no la querés enfriar porque perdiste. Sí. O sea, no siempre se puede, pero tendrías que bajar. O bien, suponete que el agua está fría, 20 grados, pero acá tenés 3 metros de pérdida y tenés 3 metros y tenés 3 y 6 metros de AMPA, con lo cual tendrías 9 negativos. Estarías casi por cavitar. Y si tu bomba fuera, suponete que tu bomba tuviera un AMPA de 10 metros o de 8 metros, y acá tenés 3 metros de diferencia, y le sumás esto, tenés más de 10, con lo cual seguro que está cavitando, porque no puede estar el líquido a una presión absoluta negativa, vaporiza. La solución sería bajar esto, hacer que esto estuviera más bajo. ¿Por qué? Porque si esto está más bajo, pierdo esta diferencia Z1 menos Z2, más chica, y por lo tanto
puede que salga y que no cavite. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, o sea, que lo bajo para reducir las pérdidas que hay la succión en la entrada, ¿no? Al bajarlo vas a reducir las pérdidas, no solo reducir las pérdidas, también vas a reducir la cota, Ah, Z2 menos Z1. Y a lo mejor eso es más importante todavía que la reducción de pérdidas que pueden lograr. sí. Bueno, un proveedor del Estado hace unos 15 años atrás tenía que proveer un cuadro de bombas con un tanque modular incorporado al astillero Río Santiago, a AFNE, para instalar en las corbetas. Ese módulo tenía que entregar, eran 4 corbetas, 4 módulos. Cuando terminaron el primer módulo, hicieron el ensayo y cavitaba por un AMPA grande de la bomba que estaban usando. Tiene un AMPA grande, pero eso no es demasiado raro. Lo raro fue que por desconocimiento de lo que realmente representa el AMPA y creer que es la capacidad de succión, o por alguna otra pifia, decidieron solucionar el problema subiendo la bomba respecto del tanque. Es decir, hacer una elevación de 1 metro, porque calcularon que con eso no iba a cavitar. En lugar de hacer las cosas bien, teóricamente ya vemos que le hicieron mal porque metieron las patas al cuadril, pero hubieran hecho un módulo y lo hubieran vuelto a probar. Pero como se ve que o se tenían mucha confianza o estaban apurados por el plazo de entrega para no pagar multas, hicieron los 4 módulos más altos. ¿Qué pasó al ensayar? Cavitaban más que antes. Fíjense que ese error que generó demoras, tiempos perdidos y un costo bastante considerable, no solo por la mano de obra, los materiales y el tiempo de ejecución de la elevación y después tener que bajarlo, o no sé qué otra solución habrán adoptado finalmente, les costó caro a la empresa, les dolió en el bolsillo el error. ¿Qué hicieron con el técnico? No sé. Yo creo que lo pongo a barrer a servir el café o a barrer la puerta de entrada, pero no lo pongo más como técnico. Fue una burrada muy grande, pero fue una burrada bastante comprensible por el desconocimiento de lo que es el AMPA de una bomba, y que el 50% de ese desconocimiento se debe sencillamente a que se lo llama AMPA y no se lo llama caída interna de presión, CIP. Si fuera CIP, caída interna de presión, nadie se equivocaría. Pero es notable la cantidad de instaladores de bombas que no tienen en claro el problema. Espero que ninguno de ustedes le pase eso. Resultado, cuando tenemos un caudal de funcionamiento determinado, tenemos que verificar que no cavite. Para eso hay que tomarse la molestia de volver a ya no varios valores, un valor. Con este valor de caudal sacamos el valor de velocidad, con la ecuación de continuidad. Y luego, con esta ecuación,
calculamos el valor de la presión P2 en metros, P2 sobre RG, o sea, la columna en la aspiración. Y luego, con el AMPA, que sacamos de aquí, estos metros de acá, en la escala que sea, tenemos la presión mínima total. ¿Qué nos queda? Ver si cavita o no cavita. Para eso, para ver si cavita o no cavita, lo único que nos quedaría por hacer sería compararlo con la presión de vapor o carga de vapor o columna de vapor, porque sería la presión dividida el peso específico del agua. ¿Y eso de dónde sale? Y de las tablas de algún libro de termodinámica. En el Vademecum hay una tablita al principio de propiedades del agua y aparece una columna que dice carga de vapor. Se refiere a eso. Esa carga de vapor es igual a la presión atmosférica, 10 metros de columna de agua, si el agua está a 100 grados. Si el agua está a 20 grados, son 20 y tantos, 30 centímetros. Es decir, que no va a cavitar si mi columna mínima no supera los menos 10 metros. Si el agua está más caliente, en lugar de menos 10, será menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5 o lo que haga falta. Es decir, cada vez, digamos, cuanto más caliente esté el agua, más fácil es que cavite y por lo tanto más restrictivas son las condiciones de funcionamiento en la aspiración de la bomba. Es decir, vuelvo acá. Si hay riesgo de que cavite porque esta agua está muy caliente, esta instalación jamás va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es que la bomba esté por aquí abajo, que la bomba esté más baja que este nivel. ¿Para qué? Para que la columna esta Z1 menos Z2 sea positiva y tengamos una presión de agua sobre el eje de la bomba. Volviendo a la central puerto, si ustedes recuerdan de cuando uno podía circular por la ciudad y salía de Retiro para ir por la costanera antes de llegar a Aeroparque, que está una de las centrales, Central Nuevo Puerto, que es ese edificio bonito, elegante, que tiene como dos torrecillas, como dos torres. Esas torres, en la parte superior, tienen los tanques de agua de alimentación de caldera. Y las bombas de alimentación de caldera están en el sótano. Están 15 metros por debajo. Es decir, desde aquí hasta el eje de la bomba, el tanque está acá arriba y la bomba está ahí abajo. 15 metros por debajo. ¿Para qué? Para que tenga 15 metros de columna y que la bomba no cavite. Hasta ese extremo. A bordo, la bomba va a estar más abajo, pero normalmente no vamos a tener tantos metros de columna, pero por lo menos 4 o 5 metros vamos a tener que tener. Claro, ¿a qué temperatura está el agua en Central Puerto? El agua de alimentación. Y está casi a temperatura de ebullición. Está a 90 y pico de grados. ¿Para qué? Y porque si la tuviéramos más fría, habría que calentarla después y gastar energía. Y no sé si ustedes vieron en termodinámica los ciclos de vapor ya. Me parece que no.
de a uno, No, todavía no. todavía no. Bueno, ya los van a ver, espero, antes de llegar a tercer año, que después tiene que ver Caldera. Les voy a mandar uno. Les voy a mandar un ejemplito. Así vemos cómo esta bomba tiene que estar por debajo y de paso, cañazo, les explico un poquito cómo es que funciona la parte del ciclo de vapor. Por supuesto, lo voy a estar utilizando con alguna aplicación de a bordo, es decir, no voy a usar una caldera de 200 bar, voy a usar una caldera de 7 bar. Pero les voy a mandar algo, porque es interesante, lo pueden llegar a necesitar y de paso vamos aprovechando de compensar un poco con esto lo que no están evidentemente pudiendo ver con termodinámica. Así que les voy a mandar después una hojita por mail para que tengan con algún problemita de vapor. Bárbaro. No me den las gracias, simplemente es parte de mi fanatismo por las instalaciones de vapor. No, en serio, pero si se cansan de trabajar a bordo y deciden un empleo terrestre y van a cualquier empresa, cualquier fábrica, de cualquier cosa, siempre van a tener una planta de vapor. Si es una tabacalera, necesitan vapor para los procesos. Si es una embotelladora de Coca-Cola, necesitan vapor para esterilizar las botellas. Si es una bodega, también esterilizan con vapor las botellas antes de poner el vino. Si es una industria farmacéutica, necesitan vapor para un montón de procesos. Si es una industria láctea, necesitan vapor para pasteurizar la leche en el tambo. Es decir, no se van a salvar de la parte de vapor. Y realmente es un campo muy, muy interesante, porque aparte permite para muchas instalaciones mejorar la eficiencia y ahorrar plata, cosa que al gerente de producción y al gerente financiero le van a venir muy bien. Y la mayoría de las plantas dan la posibilidad de mejorar las situaciones porque son plantas hechas muchas veces cuando el combustible era barato. Y ahora que el combustible es caro y hay menos gas y el fuel oil es caro y el gasoil es caro, resulta que lo que se ahorra en energía es bastante sustancial. Así que da pie como para que uno se ligue un aumento de sueldo en compensación por lo que le ahorra anualmente a la empresa. Así que les voy a mandar el ejemplito ese explicado lo más posible. Un buen dato. Bueno, queda poco tiempo ya, escucho preguntas hasta que después dentro de 10 minutos más hagamos la última hora ya para resistencia en materiales. Preguntas de esto. Profe, cuando usted dijo que si cavita podemos bajar la bomba, también escuché que dijo que podemos aumentar el diámetro del caño. Sí, eso siempre y cuando tengas la posibilidad de hacerlo, ¿no? Estamos hablando de una instalación que estás planificando. Está bien. Son variantes. Pero cuando llegamos a variar el diámetro del caño, la cota no varía en nada. No, pero lo que vas a variar son las pérdidas. Si la cavitación era medio chica, te va a servir y vas a salir de la cavitación. Si la cavitación es demasiado grande, no vas a poder. El efecto de la cavitación, de paso, es, si la cavitación es muy chiquita, es incipiente, se nota igual por el ruido, ¿no? El chirrido que hace la bomba. Lo que va a pasar es que se va a afectar el caudal, van a aumentar las pérdidas y el rendimiento de la bomba va a caer. Si la cavitación es muy grande, directamente se te corta el flujo porque no alcanza a bombear.
¿Por qué? Porque la mezcla de vapor y agua líquida tiene menos densidad y la bomba no alcanza a trabajar bien. Y con el tiempo, por supuesto, vas a tener una destrucción total del rodete. Muchas gracias. No, por nada. Nos vemos en un ratito, ya queda menos de un minuto. Negro. Laboratorio adentro. Bueno, tendríamos que arrancar ahora con resistencia de materiales. Un comentario que me quedó sonando ahí cuando terminamos la clase anterior y que después me acordé. Con respecto a del tema del vapor y de los ciclos de vapor, la parte termodinámica, Muratore, vos tenés el libro que te di de compendio de vapor y máquinas térmicas. Ahí en el primer capítulo hay algunos ejemplos comentados y resueltos de problemas de plantas de vapor y una explicación de los usos de vapor y todo eso. Por ahí, si te parece interesante, después se los pasas a tus compañeros de alguna manera. ¿Cómo no? Igual perdón. No, sí, que lo voy a estar viendo y después le saco alguna foto y se los comparto. De acuerdo. Y de cualquier manera el problema concreto se los voy a mandar, ¿no? Lo que dije que iba a mandar se los mandaré dentro de unos días. Los preparo y se los mando. Bueno, pasamos a la parte de resistencia de materiales y estábamos viendo el tema del comportamiento de los materiales, las deformaciones que se producen, y habíamos visto que teníamos dos tipos de deformaciones básicas: las deformaciones específicas longitudinales, que eran los alargamientos divididos por la longitud inicial, y esa otra deformación angular que habíamos llamado distorsión y que se toma como base de referencia un ángulo inicialmente recto antes de la deformación, antes de aplicar las cargas, y después de la deformación se ve esa distorsión. Volvemos al dibujito, así que ahora vuelvo a compartir pantalla por un ratito, después seguimos hablando. A ver, acá, ábrete. Listo. Bueno, habíamos estado viendo esto, la definición de tensión, habíamos hablado de alargamiento específico, la distorsión. Creo que alcanzamos a ver este otro diagrama representando un cubito en el material, simplemente para ejemplificar que según sea la solicitación, que puede ser combinada por varias fuerzas actuando sobre el cuerpo, que en general podemos tener deformaciones específicas en los tres sentidos y también, si bien no las representé ahí, distorsiones de los tres planos de referencia, de los tres planos ortogonales, de modo que puede haber distorsiones en los tres planos y por lo tanto la distorsión, a diferencia del alargamiento específico, necesitaba dos subíndices para poderlo ejemplificar. Creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Sí, llegamos. Sí. Bien, seguimos. Me corro acá. Si hacemos los ensayos correspondientes a determinar los alargamientos o las distorsiones, llegamos para la mayoría de los materiales usuales en la ingeniería a dos tipos de comportamiento.
un comportamiento elástico no lineal que es característico de los no ferrosos, los latones y los bronces y también de los aluminios, en los cuales no aparece una zona de deformación, digamos, proporcional lineal, pero que en la práctica, pues uno para trabajar utiliza una aproximación dentro de la zona de trabajo. O sea, esto que está ahí en anaranjado, en realidad es una simplificación que tomamos porque es más cómodo para trabajar. Con los ferrosos, los aceros, tenemos la particularidad y las funciones también de que presentan una zona de comportamiento elástico lineal prácticamente perfecta, igual que un resorte. De modo tal que al deformarse el cuerpo por aplicación de un esfuerzo que genera tensiones, y tenemos una deformación. Lo dejé acá en general porque esta forma sería la misma si esto fuera tensión normal sigma y esto un alargamiento específico epsilon, o si esto fuera el tau, tensión tangencial, y esto fuera la deformación específica, digamos, la distorsión gamma. Daría lo mismo cualquiera de las dos. Hay una zona en la cual se empieza a perder la proporcionalidad, es decir, que el material se empieza a comportar como este, forma elástica pero no lineal. Se alcanza un punto en el cual se empieza a deformar con las tensiones tangenciales, algo de esto vimos en fluidos, y empieza a deformarse como si fuera un fluido. Por lo tanto, se lo llama fluencia. Es un periodo anelástico típico, neto, se deforma sin que aumente la solicitación. Sin aumentar la solicitación, aumenta la deformación. Se lo llama fluencia, es un comportamiento típico como el de los fluidos, evidentemente. Después aparece una recuperación que ya no es elástica lineal, es elástica pero no lineal. Y después se produce la rotura. Esto es un comportamiento típico de lo que llamamos un material dúctil. ¿Qué quiere decir esto de la deformación? Cuando estamos en el periodo plástico, si después lo descargamos, se va a descargar siguiendo una línea paralela a esta. Es decir, que va a quedar con una deformación permanente. Cuando se lo vuelva a cargar, se va a comportar, va a arrancar de aquí ahora, porque ya tenía la deformación permanente, y después se va a comportar como un material menos útil, porque ya no va a presentar fluencia. Esta otra, gris azulada, representa también un material tipo acero, pero vemos que tiene un límite elástico más alto, una fluencia generalmente menor, y la recuperación y una rotura también con un esfuerzo interno, con una tensión más alta. Esto sería, por ejemplo, típico de un acero dulce, un acero de muy bajo carbono, y el comportamiento de un acero con mayor porcentaje de carbono. No sé, un 0,10% de carbono y un 0,5% de carbono. También puede darse esto con un acero de muy bajo carbono, 0,10% de carbono, pero con algún elemento de aleación, algo de níquel o algo de cromo.
Sería que a mayor dureza. Mayor resistencia, no sé si mayor dureza. Puede ser que sí, que esté asociado con mayor dureza, pero no necesariamente. Por ejemplo, tenemos aceros con un 0,40% de carbono, o 0,45 o 0,50% de carbono, que si lo sometemos a temple, el porciento de carbono no va a cambiar, pero la dureza superficial sí va a cambiar. Hay una cierta relación, es verdad, con la dureza superficial y la composición química del acero. Es decir, para una cierta composición química y un cierto estado, normalizado o templado o recocido, vamos a tener una cierta dureza superficial. Pero a la inversa es más difícil, porque yo puedo tener varias condiciones iniciales que me den la misma dureza final, dureza superficial. De modo que la dureza en Brinner o en Rockwell es orientativa, pero no termina de definir. En cambio, si yo sé con qué material tengo, sé que tengo una cierta dureza. Así que el tema de la dureza hay que manejarse con un poco de cuidado. Más o menos me expliqué. Sí, sí. ¿Otra pregunta? Sí, yo entendí bien lo que es la ductilidad que había dicho. Ductilidad quiere decir que el material lo puedo conformar, es decir, por ejemplo, si lo puedo llevar parcialmente a fluencia, lo puedo conformar en frío. Eso sería un material dúctil. El material dúctil es un material que tiene Moldeable este tipo de sería. respuesta. Admite una zona... ¿Cómo? Sería moldeable, que sea dúctil. Sí, el maleable es el que le podés dar forma Claro, por medios como mecánicos. el El material aluminio. frágil, un material frágil, por ejemplo, sería un acero templado, un acero de 80% de carbono, 0,80% de carbono, en que tendrías un límite elástico más alto, pero no tendrías esta zona de fluencia. Directamente hay una zona no. Sería como cortar el diagrama. De acá para acá no existe. Entonces el material se deforma elásticamente porque es ferroso, pero luego tiene una zona de no lineal y de repente, sin previo aviso, ¡tac!, se rompe. Eso es lo que pasa con las fundiciones. Una fundición tendría una curva de este tipo. Terminaría por acá. No presenta Profesor, esto. con los bulones ¿Sí? también. Por ejemplo, un bulón de acero se parte y un bulón de hierro se dobla. Tal cual. En realidad, el bulón de hierro no existe. Existía en 1860, pero hoy en día lo que llamamos bulones de hierro son bulones de acero dulce. Es un acero de 0,10% de carbono, 0,15% de carbono, con una curva de este tipo. Sometido a un esfuerzo muy grande, se dobla, que estaría centrado acá en esto, o cuando lo sometes a un esfuerzo torsor muy grande, porque le das con una llave inadecuada, entonces lo estás llevando a esta condición en la cual se estira sin que aumentes la fuerza que estás haciendo sobre él. Eso es un material dúctil. Un bulón de acero duro estarías en esta condición.
entonces tenés menos margen de deformación, o menos todavía, y prácticamente el material el material del bulón se estaría comportando como material frágil. La ventaja que tendrías sería que el límite elástico es mayor y soporta una carga más alta que la que puede soportar con un bulón de acero dulce. Pero yo prefiero no usar hierro porque hoy en día son de acero dulce, no existe la bulonería de hierro. El hierro sería de tan mala calidad que, digamos, no tiene una aplicación práctica, porque tendría demasiados contaminantes, demasiadas impurezas. Es decir, el hierro tal como sale del horno tiene demasiadas impurezas, siempre se lo refina. Después, la bulonería se hace con lo mismo que la chapa, se hace con un acero de bajo por ciento de carbono para que tenga una buena ductilidad. Los ensayos que se hacen, hay de distinto tipo, por supuesto puede ser de torsión, pero los más típicos son los de flexión y los del ensayo de tracción, en el cual una probeta, con la forma que está normalizada, en dimensiones, todo, se la toma con mordazas y se la estira, o se lo apoya y se le aplica una carga. Este tipo de ensayo se hace, por ejemplo, para ver la ductilidad de una chapa que vas a utilizar para fabricar, no sé, cacerolas o ollas, ese tipo de cosas, para embutir. Entonces tiene que tener una buena capacidad de doblarse sin romperse. Este ensayo se hace también, por ejemplo, en piezas soldadas. Por ejemplo, tenés una unión soldada, entonces acá te queda un pedazo de cordón de soldadura. Se corta un pedazo, se corta una tira, se suelda de más, se corta, supone que venís soldando así. Entonces en el extremo de la chapa soldás unos centímetros más de la pieza, le dejaste un pedazo de chapa adicional y se prueba, después se ensaya esta soldadura. Si esta está bien, suponemos que la otra también estaba bien. Por supuesto que también hay otros ensayos para servir al otro, ultrasonido, radiografía, gammagrafía, etcétera, etcétera, cuando son soldaduras complejas. Pero es un ensayo muy típico de flexión y el de tracción. El de tracción me daría para un acero esta característica, esta para un aluminio, y acá directamente tendría sigma, y aquí tendría epsilon. Este ensayo también se puede hacer en compresión. Claro, si lo hiciéramos en compresión, ¿qué tendríamos? Este eje para acá, porque tendríamos alargamientos negativos, y esto sería el negativo de compresión, iría para abajo. En general se dibuja esto solo, porque si se trata de aceros, esta línea es prácticamente simétrica, es decir, en la compresión se comporta exactamente igual. O sea, tendrías este diagrama como si lo volcara simétrico respecto del origen en el tercer cuadrante. Con la fundición va a ser frágil, o sea, no va a tener este comportamiento, pero sí vamos a tener disparidad. Por ejemplo, en compresión me daría este valor y en tracción me daría un valor por acá, chiquitito. Es decir, prácticamente la fundición no soporta esfuerzos de tracción. Es decir, sería un diagrama asimétrico, pero con los aceros el diagrama es simétrico. ¿Y las preguntas están rectificadas, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Las probetas de ensayo están rectificadas para que se parta en cualquier punto o cómo es? No. La probeta la tenés que rectificar. Es decir, el tratamiento que tenés que darle está en las normas. En los registros de clasificación, American Bureau of Shipping o el Bureau Veritas o el Germanischer Lloyd, tenés en el capítulo de materiales, tenés todas las condiciones que
se tienen que dar para las probetas, el diámetro que se tiene que dar, el diámetro en la zona de trabajo, el largo de la zona de trabajo, el largo entre estas dos marcas, suele ser 25 milímetros o 50 milímetros según la probeta. Y lo mismo en la de chapa. Está todo perfectamente normalizado. El tema de la rectificación del material es para evitar las grietas que podría dejar el maquinado, un desbaste en un torno, por ejemplo. Entonces, las marcas hay que hacerlas desaparecer, porque si no, ahí se pueden provocar fallas localizadas por concentración de tensiones. Como lo que queremos probar es el material en las mejores condiciones posibles, la probeta se termina rectificando. Pero eso lo tienen ustedes en las normas, eso hay que verificar la norma en cada caso. ¿Acá? ¿Está bien? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? No, por ahora. Bueno, entonces dejo la pantalla compartida. ¿La fotografiaron esta? No. ¿Qué? Saquen la tira, la tienen ya. Sí, ahí está. Bueno, dejo. Bueno, no preví más dibujos porque ahora ustedes tienen los apuntes que yo les había dado, se los alcancé a dar a Muratore que vino un día a casa, así que supongo que ya los habrá podido redistribuir o divulgar. De modo que en el apunte ya prácticamente tienen todos los diagramas y las expresiones y la fórmula. Así que ahora me voy a limitar a dar algunos lineamientos conceptuales y después les voy a mandar un ejemplo también resuelto con algunas características para complementar los ejercicios que están resueltos en el apunte, que son pocos. Y después ya tienen ustedes la guía de trabajo práctico, la guía de problemas para ir ejercitando. Pero ahora me voy a centrar en el tema de la solicitación axil, que es la primera que vemos y la más sencillita. Habíamos visto ya la probetita esta, y la solicitación axil se basa en estudiar qué pasa cuando esto se estira. Cuando esto se estira, todos los elementos longitudinales que en la jerga se llaman fibras, más o menos, digamos, por asociación con lo que sería la madera, vemos que las distancias entre las marcas del ensayo aumentan lo mismo. Quiere decir que los alargamientos delta L son los mismos. Como la longitud inicial era la misma, porque las líneas eran paralelas, los alargamientos específicos son paralelos. Como los alargamientos específicos son paralelos, resulta que la proporcionalidad... voy a volver un momentito a la otra pantalla a compartir. Vuelvo acá a esto que... La pendiente de este diagrama, que en el caso de la tensión tangencial era la viscosidad, aquí es característico del material. Es decir, este material tiene esto, el acero tiene esta otra. Es decir, evidentemente el acero es más rígido que el aluminio o que el latón, entonces tiene mayor pendiente. ¿Por qué? Y porque necesito, para que se deforme en cierta cantidad, necesito un esfuerzo mayor.
Resultado, dentro de la zona lineal, que es con la única que vamos a trabajar, esta, la tensión es proporcional a la deformación, pero depende de una característica del material, que para la deformación longitudinal, el alargamiento o el acortamiento, es lo que se llama módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. Y si es la tensión tangencial, le damos otra letra que es la G y se termina llamando módulo de elasticidad transversal, que es equivalente a la viscosidad para los fluidos. Esta expresión, fíjese que me está diciendo, para el caso de la solicitación axial, que si todos los elementos tienen el mismo alargamiento y el material es el mismo, están sometidos todos a la misma tensión. Quiere decir que ¿se vio esto? ¿O vuelvo a explicar? No, yo no entendí bien eso. Bien. Esta expresión me está indicando que esta línea, que es una línea recta, tiene una cierta pendiente que es E, por lo tanto, el sigma es igual a la deformación epsilon multiplicado por E, por la pendiente de la recta. O sea, esto es geometría. Ahora pasemos a resistencia de materiales. Si yo detecto que todos los elementos, las fibras, tienen el mismo alargamiento, si es el mismo material, todos los elementos tienen la misma tensión. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien. Bueno, ahora sí salgo. Dejo compartir. Entonces, vuelvo acá. Miro lo que pasa y veo que la distancia entre estas dos, o entre estas dos, aumenta. Pero aumenta lo mismo para los elementos que están acá abajo que para los elementos que están acá arriba. Quiere decir que aplicando esa ley de Hooke de proporcionalidad, mientras me mantenga dentro del periodo elástico lineal, yo sé que en todos los puntos de la sección transversal, voy a tener la misma tensión. Es decir, que no hay una zona que vaya a estar más solicitada. Una pieza que está traccionada, todos los elementos de la sección transversal, independientemente de la forma que tengan, rectangular o circular, lo que sea, y esté puesta como esté puesta, orientada en el espacio, acostada, vertical, van a tener todos la misma tensión. ¿Qué quiere decir? Que cuando vaya a fallar, en realidad no hay un punto preferente de falla, porque teóricamente el material va a fallar cuando la tensión sea más grande, pero en esta solicitación todos los puntos están sometidos a la misma tensión. Claro, hay que cuidarse un poquito. Si hubiera una entalla, es decir, si aquí tuviera un corte, ahí, un corte, en la zona del corte, va a haber una concentración de tensiones y se va a empezar a romper por ahí. Es decir, lo mismo se da en la flexión. En la flexión ahora vemos que hay zonas que están traccionadas más que otras. Por lo tanto, la tensión ahí arriba
en las fibras estas de arriba, la tensión es mayor que en el medio. Y acá abajo cambia de signo, son de compresión, o sea que acá va a estar comprimido y acá va a estar traccionado. Por lo tanto, si hubiera una fisura, una entalla, ¿dónde va a ser más grave? ¿En la zona traccionada o en la zona comprimida? En la zona traccionada. En la zona traccionada. Es decir, se va a romper primero ahí, track. Se va a empezar a romper ahí. Cuando se empieza a romper, la fractura sigue y continúa. Lo mismo pasaría acá, en tracción. Si aquí tuviera un corte, ¿por qué? Y porque se me fue la lima o porque le di un golpe con el serrucho o lo que sea, y quedó la superficie mal, ahí al estirarse se va a empezar a romper. Al empezar a romperse, porque se superó el límite de resistencia, va a empezar a aparecer una fractura que va a ir progresando porque se va a ir corriendo la zona de concentración de tensiones hasta que finalmente se va a romper completo. Por eso si acá hubiera una entalla, un corte, lo que hay que hacer para evitar que esto se rompa es pasarle la lima o un maquinado o una piedra para redondear esto y suavizarlo. Es preferible comer un poco más, pero que quede un lomo de burro, digamos, suave, y no que quede una cosa saliente ahí, entrante. Entonces es preferible comerle con la lima suave. Fíjense que en un bulón, un tornillo, que va a estar traccionado, la cabeza se une con el cuerpo, no con un ángulo vivo que daría lugar a concentración de tensiones, sino que se hace un pequeño radio de acuerdo. Supongo que lo habrán observado eso. Y lo mismo corresponde a hacer un radio más o menos suave. Están normalizados generalmente esos radios mínimos en función del diámetro del tornillo, en la zona donde está la rosca. Porque donde termina la rosca también hay posibilidad de concentración de tensiones. Son los dos puntos débiles para un tornillo. Este de acá, donde está la rosca, de este lado, y la unión de la cabeza con el cuerpo del tornillo. Esos son los puntos donde la concentración de tensiones puede dar lugar a un problema grave. Como supongo que ustedes la parte de teoría la tienen anotada en los apuntes, no me voy a extender con eso, con la explicación, y sí voy a esperar que el viernes que viene, Dios mediante, me planteen preguntas concretas para ir explicando un poco más. De esa forma, y también en base al problema que les voy a mandar, que más o menos tengan claro todo el tema de tracción. Es decir, lean del apunte o lean de cualquier otro lado y esperen a recibir entre fin de semana o el lunes el problema para poder ir analizándolo y ir viendo. Es muy simple solicitación AXIL. El problema lo voy a hacer lo más completo posible y así a doble columna, es decir, en una columna voy resolviendo y en la columna de al lado voy anotando, en la segunda columna voy anotando todas las observaciones y comentarios. Creo que ya les he mandado alguna cosa así y creo que el sistema funciona. Está bueno. ¿Sí que decías? ¿Cómo? Sí, que usted ya mandó así para física y está bueno. Está bueno. Entonces lo voy a mantener el criterio. Y les voy a mandar un ejercicio así comentado, de modo que tengan a la vista, digamos, la explicación y la parte de matemática. Los problemas de solidización AXIL son muy sencillitos, salvo algunos
que superan la cantidad de incógnitas estáticas y por lo tanto pasan a ser hiperestáticos. Eso sí lo vamos a explicar con un poco más de detalle porque requiere un poco más de imaginación. No mucha, no se vayan a creer, pero un poquito más de imaginación. Pero como algunos casos hay así, es interesante tratar de resolverlos o tener por lo menos idea de entender cómo es que alguien lo resolvió cuando nos dan la solución. Matemáticamente no es complicado, requiere un sentido de ubicación, más que nada, y el concepto de que lo que es hiperestático necesita tener la pieza dimensionada, es decir, son cálculos de verificación, pero tengo que tener las dimensiones de la pieza, si no tengo las dimensiones no puedo trabajar. Fíjense que en la parte estática venimos haciendo cosas, las vigas, los diagramas de momento flexor y de momento corte, no teníamos las dimensiones de la viga. Para los hiperestáticos sí tengo que tener las dimensiones para poder trabajar. Lo vamos a ver más en detalle el viernes que viene. Por ahora tengan en cuenta que solamente manejándonos con una ecuación de deformación, que es muy sencilla, y una ecuación de tensiones, que es la que tenían ahí, la sigma E por epsilon, con eso se resuelve todo. La de deformación casi la podemos deducir por sentido común, y voy a usar un minuto de los dos que nos quedan. La deformación, es decir, el alargamiento, esto, ¿cuánto deforma? Depende de la longitud inicial, es decir, evidentemente esta longitud inicial va a deformar más que esta. Se va a alargar más esto, el tramo completo, que este tramo. Va a depender de la fuerza que haga, o sea, del esfuerzo normal, es decir, que es directamente proporcional a la longitud inicial y es directamente proporcional al esfuerzo aplicado, que es lo que llamamos esfuerzo normal, la carga aplicada. Y es inversamente proporcional a el módulo de elasticidad del material, es decir, el material más duro, entre comillas, ¿no? Al menos deformable, inversamente proporcional, y al área de la sección. Porque está claro que si esta pieza de goma tuviera el doble de área de sección, yo tendría que hacer el doble de fuerza para que se deforme. Y si hago la misma fuerza, se va a deformar la mitad, porque tiene el doble de área de sección. Es decir, que la variación de longitud tendría en el numerador el producto de la longitud por el esfuerzo normal. Y en el denominador el producto del módulo de elasticidad y el área de sección. A ese producto se llama rigidez. Y está claro que esa rigidez depende del material, si es más duro o menos duro, si es una goma, si es un aluminio, si es un latón o si es acero, y al tamaño de la sección. La pieza que tiene más sección es más rígida que la que tiene menos sección. Es decir, un alambre de 3 milímetros de diámetro es más rígido que un alambre de medio milímetro de diámetro. Con esas dos cosas se resuelven todos los problemas. Pero esperen a ver el que les mando y ahí ya se van a dar cuenta. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias. Y Dios mediante nos